Es una realidad que muchos cristianos enfrentan una lucha constante contra el pecado sexual, una batalla que se manifiesta de diversas formas en la vida cotidiana. Para algunos, la tentación llega a través de las pantallas de sus teléfonos o computadoras, en imágenes que capturan su atención. Otros recurren a aplicaciones buscando encuentros sexuales, mientras que parejas no casadas pueden encontrarse cruzando límites que saben que no deberían. Incluso dentro del matrimonio, la infidelidad representa una dolorosa forma de pecado sexual. Observamos hoy en día a muchos creyentes tropezar repetidamente en esta área, cayendo una y otra vez. Esta derrota continua puede generar un sentimiento abrumador de culpa y vergüenza, un peso que parece imposible de levantar. En esos momentos de angustia, a menudo intentan mejorar, hacen promesas sinceras de no volver a ceder a esa tentación en particular. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa determinación inicial puede debilitarse y se encuentran nuevamente atrapados en el mismo ciclo vicioso. Pecado, arrepentimiento, culpa, un nuevo intento de ser bueno, seguido inevitablemente por otra caída. Esta repetición constante puede llevar a dos caminos dolorosos. Por un lado, algunos cristianos experimentan una frustración acumulada, sintiendo que nunca logran hacer lo correcto, viviendo con la sensación de estar siempre fallándole a Dios. Por otro lado, algunos, en lugar de enfrentar el ciclo de intento y fracaso, terminan aceptando que la batalla contra la lujuria es imposible de ganar. Así, dejan de resistir la tentación y, en cambio, la abrazan, pensando que si la victoria es inalcanzable, ¿para qué intentarlo? Pero si te identificas con alguna de estas situaciones, debes saber que hay un camino hacia la victoria. De la misma manera que uno puede quedar atrapado en un ciclo de derrota, existe un ciclo de victoria al que los creyentes pueden acceder, un camino que libera de la culpa paralizante del fracaso. Podemos concebir este ciclo como un programa de victoria contra la lujuria, que se desarrolla en 5 pasos fundamentales. Comencemos por abrazar el corazón del Evangelio de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 3, el apóstol Pablo declara a los creyentes el Evangelio que les había predicado, el cual habían recibido y en el cual permanecían firmes. Este Evangelio esencial es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ya sean pecados de naturaleza sexual o de cualquier otra índole, la realidad es que todos somos pecadores, necesitados de un Salvador. Por más buenas obras que podamos realizar, todos necesitamos a Jesús, y siempre lo necesitaremos. Los cristianos debemos comprender profundamente el Evangelio, que nos dice que Jesús nos salvó. Nuestras buenas acciones y nuestras victorias contra el pecado sexual no son lo que nos salvan. La Biblia enseña claramente que es la fe en Jesús lo que nos limpia del pecado, no nuestros propios esfuerzos por alcanzar la pureza. Por lo tanto, cuando tropezamos y caemos en pecado, es crucial recordar los 2 primeros pasos de este camino hacia la victoria. A pesar de nuestras fallas, Dios todavía tiene un corazón lleno de amor por nosotros y anhela bendecirnos abundantemente. Y cuando se trata de vencer la lujuria, lo que voy a decir podría sonar sorprendente o incluso extraño, pero te pido que me escuches atentamente. Si realmente deseas vencer el pecado sexual, necesitas estar dispuesto a aceptar que puedes tropezar y caer. Intentar ser perfecto de inmediato y jurar que nunca más cometerás un pecado en particular, a menudo conduce a la decepción y a una nueva caída. Cuando esa caída ocurre, es muy probable que pierdas la motivación, sintiendo que has vuelto al punto de partida. La clave para alcanzar la victoria reside en nuestra capacidad de abrazar el Evangelio de Dios. ¿Cómo se manifiesta esto en la vida de alguien que abraza el Evangelio? Cuando un creyente falla y comete un pecado sexual, reconoce la fealdad y las consecuencias de su acción. Pero en lugar de permitir que la culpa lo paralice, inmediatamente se dirige a Dios. Entiende que este pecado es precisamente la razón por la que Jesús murió en la cruz. Comprende que su salvación no se basa en sus buenas obras, sino en su fe en Jesús. Recuerda entonces que Dios tiene un corazón para él y que todavía desea bendecirlo. Con este conocimiento, reconoce que es un pecador que inevitablemente tropezará y que necesita luchar constantemente contra el pecado. Analiza las razones que lo llevaron a la caída
y utiliza la palabra de Dios para encontrar estrategias para combatir la tentación la próxima vez, evitando caer de la misma manera. Además, para tomar medidas adicionales, comparte su lucha con personas de confianza, aumentando así las posibilidades de evitar futuras recaídas. Y si, a pesar de todo, el pecado vuelve a ocurrir, recuerda el Evangelio y repite este proceso. El Evangelio de Dios es la llave de la victoria, porque nos da la libertad de caer, sabiendo que podemos levantarnos nuevamente por su gracia. Aceptar completamente el Evangelio es lo que conduce a la verdadera victoria sobre el pecado sexual. Cuando descansamos en el amor de Dios, descubrimos que la pureza no es algo que necesitamos obtener con esfuerzo. Se convierte en un resultado natural de nuestro amor por Él. Ahora, volvamos al primer paso de este programa de victoria: comprender el corazón de Dios. En Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28, se nos dice que Dios creó al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y luego, Dios los bendijo. Este pasaje se encuentra en el primer capítulo de la Biblia, y en él vemos cómo Dios creó a la humanidad. Lo primero que Dios hace inmediatamente después de crearlos es bendecirlos. Si continuamos leyendo en el capítulo 2, versículo 9, vemos que Dios hizo crecer árboles hermosos que tenían buen fruto para comer. No fue hasta el capítulo 2, versículo 17, que Dios le dio a Adán el mandamiento de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto es lo que quiero que observes. Antes de darle a Adán un mandamiento para obedecer, Dios primero lo bendijo y le mostró la clase de Dios que Él es. Dios le mostró que es alguien que desea bendecir y cuidar de Adán. La razón por la que esto es tan importante cuando se trata de vencer la lujuria es que muchas veces en nuestros intentos de ser puros, podemos estar tan enfocados en la tarea de ser puros en sí misma. Intentamos evitar la pornografía y abstenernos de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Para quienes luchan con esto, diría que la pureza no debería ser algo que necesitan obtener, sino un resultado natural de comprender el corazón de Dios. Permítanme ilustrar esto usando a Jesús como ejemplo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dio muchos mandamientos: amar a nuestros enemigos, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y no juzgar para no ser juzgados. Pero consideren esto: Jesús, Dios encarnado, vino a la tierra y esencialmente le dijo a la gente: mírenme, vean mi corazón por ustedes, vean cómo los he sanado, cómo los he alimentado, cómo los he enseñado y cómo los he cuidado. Y después de que Jesús murió en la cruz, su acción dijo: miren mi cuerpo quebrantado por ustedes, mi sangre derramada por ustedes. Miren el camino al cielo que he creado para ustedes. Y luego miren el perdón y la misericordia que siempre tengo para ofrecer. Verán, muchas veces los cristianos ven los mandamientos de Dios de ser puros y olvidan el corazón que Dios tenía cuando los dio. Este es un paso esencial cuando se trata de obedecer los mandamientos de Dios, porque antes de que Dios le diera a Adán los primeros mandamientos en toda la Biblia, Dios primero le mostró su corazón, lo bendijo y luego lo cuidó. Así que, para ti, la próxima vez que te encuentres con una tentación lujuriosa, en ese momento no pienses: necesito parar o necesito ser puro. En cambio piensa: Dios tiene un corazón para mí. Verás, lo que es más importante que los mandamientos que Dios da es el corazón con el que los da. Vemos este concepto también en el Nuevo Testamento. Miren Romanos, capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? Aquí vemos que Pablo, el autor de Romanos, dice que la benignidad de Dios lleva al arrepentimiento. Y aquí radica una de las claves para tener mayor obediencia: saber que Dios es bueno. Diría que una de las peores cosas que los cristianos pueden hacer es recordar solo los mandamientos de Dios y no recordar el corazón de Dios cuando los dio. La razón es que si la gente olvida el corazón detrás del mandamiento, pronto el mandamiento dejará de importar. Así que, en resumen, no separen los mandamientos de Dios del corazón de Dios. Porque antes de que Dios le diera a Adán un mandamiento para obedecer,
Primero le mostró a Adán su corazón para bendecirlo y cuidarlo. Y si ese es el caso, cuando llegue el momento y entremos en un tiempo de tentación, uno de los primeros pensamientos que debería venir a nuestra mente es este: Dios tiene un corazón para ti y te ama. Así que comprende que su llamado a la pureza no fue pensado para estar solo, fue pensado para ser escuchado desde un lugar de absoluta adoración por ti y desde un corazón que desea tan fuertemente bendecirte. El segundo paso en este camino hacia la victoria es reconocer las bendiciones de Dios en nuestras vidas. En Éxodo, capítulo 19, versículos 3 y 4, leemos: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. En este pasaje, Dios acababa de salvar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Mientras atravesaban el desierto camino a la tierra prometida, Dios deseaba darles los 10 mandamientos. Pero antes de entregarlos en el capítulo 20, en el capítulo 19, versículos 3 y 4, Dios le dice a Moisés que hable por él. Y Dios les dice a los hijos de Israel: Vean lo que hice a los egipcios, vean cómo hice posible lo imposible y cómo los traje aquí a mí. ¿Recuerdan cómo en Génesis, antes de darle un mandamiento a Adán, Dios le mostró que tenía un corazón para bendecir? Vemos una repetición de eso aquí en Éxodo. Y antes de que Dios entregue los 10 mandamientos en Éxodo, capítulo 20, en el capítulo 19, Dios le recuerda a Israel cuánto los ha bendecido. Dios levantó un libertador para guiarlos. Lo usó para realizar 10 plagas sobre los egipcios. Abrió el mar Rojo para que pudieran cruzarlo. Los guió con una nube durante el día para protegerlos del calor. Los guió con fuego para proporcionar luz por la noche. Les dio maná del cielo para alimentar a las multitudes y les dio agua para saciar su sed. Dios hizo todo esto antes de darles los 10 mandamientos. E incluso antes de entregarles las tablas que contenían la ley, les dice: Miren lo que hice por ustedes, miren cómo los traje a mí. Aquí es donde entra en juego el poder de la gratitud, que es otra clave para la victoria. Verán, cuando te encuentras en un lugar de tentación, así como contemplas el corazón de Dios por ti, el siguiente paso es ver cómo Dios te ha bendecido y luego agradecerle por esas bendiciones. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 nos dice a los creyentes que demos gracias en todo. Esta debería haber sido la respuesta natural de Israel al ver las maravillas milagrosas que Dios realizó en su favor. La razón por la que esto es importante, mientras intentas vencer la lujuria, es que la gratitud es lo opuesto a la lujuria. Porque la lujuria te dice: quiero, 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 mientras que la gratitud te dice: tengo, tengo, tengo. Y lo que sucede cuando agradecemos a Dios repetidamente es que desarrolla la mentalidad que mira lo que la lujuria desea y le dice: no necesito eso porque tengo suficiente. Así que, de nuevo, cuando te sientas tentado a actuar con lujuria, no pienses: necesito parar, sino piensa: gracias, Dios. Pero la clave de esto no es ser genérico y simplemente decir gracias, sino ser específico. Agradece a Dios por lo que te ha dado, porque de la misma manera que Dios le dio a Israel bendición tras bendición, descubrirás que Dios también te ha dado mucho cuando te tomas el tiempo para detenerte y reflexionar. Y te diré que una gran parte de la victoria se encuentra cuando puedes convertir en un hábito responder a la tentación con gratitud. Así que de nuevo, recuerda, cuando Dios dio los 10 mandamientos, antes de darlos, le dijo a Israel que mirara lo que Él había hecho por ellos. Así que, al ver el mandamiento de Dios para que seas puro, no te fijes solo en el mandamiento, sino mira lo que Dios ha hecho por ti y haz de la gratitud una parte más importante de tu vida. El tercer paso en nuestra lucha contra la lujuria es utilizar la espada de Dios, que es su palabra. En Efesios capítulo 6, versículo 17, se nos exhorta a tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este pasaje, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí quiero compartirles lo que mi mentor me enseñó. Él me enseñó que hay 2 palabras diferentes para la palabra palabra. Una palabra se encuentra en Juan 1:1, donde dice:
En el principio era el verbo. La palabra para verbo en este caso es logos. Parte del significado de esta palabra incluye ver la totalidad de la palabra de Dios, la Biblia. Pero la palabra para palabra en Efesios, capítulo 6, versículo 17, es rema, y rema significa palabra hablada. Mi mentor me enseñó que esta palabra hablada es específica, porque Dios aquí en Efesios, capítulo 6, versículo 17, no le está diciendo a la iglesia que recite toda la Biblia, sino que hable la palabra de Dios en circunstancias específicas. Alguien que hizo esto perfectamente fue Jesús en Mateo, capítulo 4, cuando fue tentado en el desierto. Después de cada tentación que Satanás le presentó, Jesús respondió con versículos bíblicos citados de Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios, y solo adorarás al Señor tu Dios. Así que en Efesios, capítulo 6, versículo 17, y en Mateo 4, he aprendido una verdad poderosa que es esencial para la victoria contra la lujuria. Y es esta: para cada tentación hay versículos contrarios. De la misma manera que cada movimiento de lucha, ya sea un puñetazo, un estrangulamiento o una llave de brazo, tiene movimientos defensivos diseñados para contrarrestar los ofensivos. Así como Jesús fue tentado, en los tres casos usó un versículo bíblico diferente que era adecuado para cada tentación. Así que, para ti, si actuar según la lujuria sexual es el pecado contra el que quieres luchar, al igual que Jesús, necesitas declarar versículos bíblicos que te ayuden en ese momento. La única manera de hacer eso es de memoria. Pero si memorizar versículos es difícil para ti, puedes poner el versículo como protector de pantalla en tu teléfono. O puedes escribirlo en una nota y guardarlo en tu bolsillo. O crear una rutina donde cada vez que te duchas o entras en tu coche, lees o escuchas un versículo para ayudarte a memorizarlo. Luego haz esto una y otra vez hasta que hayas memorizado el versículo y luego pasa al siguiente. Para la lujuria, recomendaría 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18, Romanos capítulo 13, versículo 14, y la armadura de Dios que se encuentra en Efesios capítulo 6. Se recomienda tener varios versículos cubiertos, porque muchas veces las tentaciones vienen en múltiples oleadas. Así que sería prudente tener múltiples salvaguardias que vengan en forma de versículos bíblicos. El cuarto paso crucial para vencer la lujuria es utilizar la luz de Dios. En Efesios capítulo 5, versículos 8 y 11, se nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En estos pasajes, Pablo le dice a la iglesia que ande como hijos de luz y que no tenga nada que ver con las obras de oscuridad, sino que exponga esa oscuridad. Observen aquí cómo Pablo les ordena no tener comunión con las obras. No dice con las personas, y Pablo continúa y les dice que expongan no a las personas, sino a las obras. La razón por la que digo esto es porque Pablo les diría a los cristianos que expusieran sus propias obras de oscuridad usando la luz de Dios. Una de las partes más difíciles de luchar contra la lujuria es esta: que los cristianos regularmente expongan las obras de oscuridad que cometen. Eso viene en forma de vulnerabilidad y confesión, no solo a Dios, sino también a otras personas. Conozco a muchos cristianos que intentan luchar contra sus pecados sexuales solos y lo hacen para su propio detrimento. Las personas que conozco que tienen una victoria regular contra la lujuria son aquellas que regularmente sacan sus pecados a la luz, confesando sus luchas a otros creyentes. Verán, parte de andar como hijos de luz significa no hacer cosas en la oscuridad. La manera en que podemos andar en oscuridad es pecar y ocultarlo. Pero andar en luz significaría sacarlo a la luz y pedir ayuda. Diría que sacar el pecado a la luz puede tomar diferentes formas, y la forma que necesita tomar dependerá del nivel de ayuda necesaria. Para algunos, tener un compañero de rendición de cuentas es suficiente, donde cada vez que pecas, confiesas ese pecado a un creyente de confianza que tiene más experiencia que tú. Para otros que luchan contra una adicción que dura varios años, puede ser necesario pedir ayuda al liderazgo de la iglesia o posiblemente inscribirse en un programa que ayude con la adicción sexual.
En cualquier caso, si una persona está luchando contra la lujuria sexual, exponer regularmente los actos oscuros que comete, confesando sus pecados a Dios y a personas que puedan ayudarla, es un paso necesario para tener la victoria. Finalmente, recordemos que nuestro caminar en victoria se basa en la gracia transformadora del Evangelio. Cuando tropezamos, podemos recordar que el amor de Dios por nosotros permanece inalterable y su deseo de bendecirnos sigue siendo firme. La pureza no es un ideal inalcanzable que debemos esforzarnos por obtener, sino más bien un fruto natural de nuestro amor y devoción a Dios. Así que, en resumen, ¿cómo vencer la lujuria? Hay 5 pasos fundamentales: comprender el corazón de Dios, reconocer sus bendiciones, utilizar la espada de su palabra, caminar en la luz de la confesión y sobre todo abrazar su evangelio. Espero que esto les brinde una guía útil en su lucha contra el pecado sexual. Y mientras luchan, si llega el momento en que tropiezan y caen, recuerden que sin importar dónde se encuentren, siempre pueden volver a Dios, porque su pecado es la razón por la que Jesús murió, y la razón por la que Él murió es porque Jesús los ama profundamente. Si esta reflexión te ha resonado, comparte este mensaje. Suscríbete para más análisis bíblicos y activa las notificaciones para no perderte nada. Dale me gusta y comenta tus ideas. Sigamos juntos profundizando nuestra esperanza en Cristo. Hasta la próxima.